Hola a todos, les habla Jorge Zuluaga, yo soy profesor de Astronomía y Física de la Universidad de Antioquia y en este sencillo video voy a explicar el origen de lo que se conoce como la distancia de Minkowski en el espacio-tiempo, un concepto súper importante en la teoría de la relatividad. Bueno, para explicar este concepto, lo primero que vamos a hacer es partir de un experimento mental, que era el típico tipo de cosas que usaba Einstein, digamos, para explicar conceptos de la relatividad. En este experimento mental vamos a tener un tren. El tren, digamos, está ubicado en su estación o en un punto sobre la carrilera que voy a señalar al centro del tren. Y vamos a suponer que el tren se desplaza sobre la carrilera, ¿cierto? Hacia arriba en este dibujo, se desplaza sobre la carrilera hasta llegar a un punto más adelante sobre ella, ¿correcto? Este es el punto, digamos, en el que está el tren en la carrilera. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Vamos ahora a medir el fenómeno. ¿Y cómo medimos el fenómeno? El fenómeno lo podemos medir en el espacio y en el tiempo. Podemos medir las propiedades en el espacio y en el tiempo. En primer lugar, el espacio, obviamente, pues es simplemente la distancia recorrida por el tren, que yo la voy a llamar aquí convenientemente delta E. Y el tiempo se mide registrando, pues, digamos, la hora en la que el tren sale de la estación y llega hasta su destino. En este caso, digamos, la duración del viaje del tren será simplemente delta t, ¿correcto? Que es la diferencia entre los dos tiempos. Pero esto que hay aquí es lo que ve una persona que está en la estación, o lo que ve, digamos, el operario, digamos, el operario ferroviario. Pero hay también otra persona que es la persona que va en el tren. La persona que va en el tren, y vamos a mirar qué percibe la persona que va en el tren. Entonces, para la persona que va en el tren, lo primero que sucede es que el tren nunca se mueve. Esto es, digamos, este va a ser no el operario ferroviario, sino que este va a ser ya el conductor de la máquina, ¿cierto? El conductor del tren. Entonces, para este conductor, el tren no se va a ningún lugar y entonces podemos decir simplemente que el espacio que él registra es cero. Miren que estoy utilizando aquí esta comilla, digamos, encima de la letra del espacio, ¿cierto? Para indicar que estamos hablando del conductor, que es una medida hecha por el conductor. Muy bien. También él registra sus propios tiempos, un tiempo inicial y un tiempo final, ¿cierto? Que son, en principio, vamos a suponer, distintos a los que registra la persona, el operario, digamos, ferroviario. Muy bien, para esta persona entonces, la duración de este fenómeno es delta t prima, ¿cierto? A él le dicen, vea, vamos a empezar a contar en este momento, vamos a terminar en este momento, y entonces él registra una duración del fenómeno delta t prima. Correcto, muy bien. Entonces, digamos, aquí tenemos planteado de manera muy básica nuestra situación, digamos, problemática. ¿Qué pasa ahora? Lo que pasa ahora es que vamos a tratar de registrar o de definir un mecanismo físico específico para, digamos, para medir estas cantidades, las distancias y los tiempos en nuestro problema. Muy bien, para eso entonces vamos entonces a hacer lo siguiente y vamos a crear aquí entonces un mecanismo físico de medida del tiempo. Ese mecanismo físico lo vamos a llamar el que se conoce como el reloj de Einstein. El reloj de Einstein o el reloj de luz también lo podemos llamar. ¿Cómo funciona el reloj de Einstein o el reloj de luz? El reloj de Einstein, el reloj de luz funciona de la siguiente manera. Hay un LED que se ubica en la parte, digamos, lateral del tren. El tren aquí está siendo visto desde arriba. Y arriba hay un receptor, hay un detector de luz, ¿correcto? Entonces, ¿cómo funciona el reloj de Einstein? El reloj de Einstein funciona porque de la parte baja del tren sale un rayo de luz que se dirige a la parte alta. El tren avanza, digamos, por la carrilera y lo que sucede básicamente es que cuando la luz llega a la parte alta del reloj, cuando la luz arriba, digamos, al detector en la parte alta,
Entonces, en este momento ocurre lo que nosotros llamamos en la medida del tiempo un tic. Este va a ser como el tic del reloj, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros decimos básicamente que digamos, el reloj, mientras el tren se movía, marcó un tic, como es visto, digamos, por el operador ferroviario. Muy bien, ¿qué pasa en el caso de maquinista o el conductor del tren? Bueno, en el caso del conductor del tren, pues pasa lo que todos, creo yo, coincidimos que pasa, y es que el reloj es exactamente el mismo. Aquí está el láser, aquí está el sensor de luz, pero para él, para el conductor, digamos, del tren, las cosas son un poquito diferentes, especialmente porque el rayo de luz sale en el tiempo T1 y llega en el tiempo T2 recorriendo, digamos, esta distancia que ustedes ven aquí, que es más corta. Muy bien, nosotros podemos hablar entonces aquí también de un tic, pero podríamos decirlo siguiendo la misma convención antes, que sería una especie de tic prima, ¿cierto? El tic prima. Una cosa que uno ve, digamos, aquí de entrada muy sencilla de notar en esta manera de definir la medida del tiempo. Y a propósito, Einstein señala, es completamente equivalente a hacer esta medida que hacerla con un reloj de péndulo, ¿cierto? O hacerla con un reloj de cuarzo, o hacerla con un reloj atómico. Bueno, obviamente Einstein no conocía los relojes atómicos y no se conocía los relojes de cuarzo. Pero es clara al ver esta, digamos, representación o este tipo de construcción, es claro que el tic que percibe el operador ferroviario va a ser más largo que el tic que percibe el operador, digamos, en el conductor. Y entonces de entrada yo ya puedo adivinar, utilizando esta construcción, la idea de que los tiempos que registran dos observadores diferentes, un observador, digamos, que está en la carrilera y el observador que está montado en el tren son diferentes, que es uno de los grandes resultados, digamos, de la teoría de la relatividad. Muy bien, ahora, ¿qué sucede? Esto está muy bien como una construcción de la medida del tiempo, pero necesitamos convertir esto en una, ¿cómo decirlo? Una cosa cuantitativa, una medida. Entonces tenemos que ponerle a esto medidas. Entonces miren una cosa que vamos a hacer aquí bien interesante, y es que vamos a ponerle a esto, vamos a decir simplemente que esto que hay aquí, digamos, esta distancia o este intervalo que hay acá, este simplemente va a ser lo que nosotros llamamos el tic, mi tic del reloj, pero medido por el conductor. ¿Y cómo va a ser el tic medido por el operador ferroviario? Borremos esto aquí y dibujemos el tic medido por el operador ferroviario. El tic medido por el operador ferroviario será básicamente esta línea diagonal que ustedes ven aquí. Esta línea diagonal que ustedes ven aquí será entonces lo que yo llamaré aquí el tic medido por el operador ferroviario. Muy bien, la pregunta es cómo se relacionan los dos tics, ¿cierto? El tic del operador del conductor y el tic del operador ferroviario. Bueno, una manera de saberlo es ponerlos juntos. Pongamos juntos esos tics y para ello entonces construyamos un dibujo un poco más limpio y en donde aparezcan, digamos, juntos los dos tics. Entonces otra vez tengo aquí mi tren, que tiene adentro su reloj de Einstein o su reloj de luz. Miren que estoy cambiando un poco las escalas para que pueda hacer la medida. Aquí tengo la salida, digamos, y aquí tengo el receptor. Y ahora voy a dibujar entonces las líneas que representan los dos tics. Comencemos entonces dibujando aquí la línea que representa el tic medido por el operador ferroviario, el que está en la carrilera. Este es el tic medido por el operador ferroviario, ¿correcto? Y el tic medido por el operador, por el conductor del tren, ¿cierto? Es este que hay acá. Correcto. Muy bien. Entonces ahí tengo mis dos tics. El tic del conductor y tengo por otro lado, ¿cierto? El tic del operador ferroviario, que es este que hay acá. Muy bien. ¿Cómo se relacionan esos dos tics? Bueno, ustedes pueden ver que ahí se forma un triángulo. ¿Ya vieron la formación de un triángulo? Bueno, ese triángulo nos va a permitir hacer la construcción que nos interesa en la teoría de la relatividad. Miren esta línea que hay aquí. ¿Cuánto mide esta línea que hay aquí, que es el lado del triángulo que nos falta? Si ustedes recuerdan, esa línea que hay ahí no es nada más y nada menos que la distancia que ha recorrido el tren, digamos, entre los dos instantes de tiempo. Claro, recuerden que la distancia se medía
de centro a centro. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, la aplicación elemental del teorema de Pitágoras en esta situación nos dirá entonces que el delta t al cuadrado, que es la hipotenusa de este triángulo, es igual a la suma de los cuadrados, digamos, de los catetos. El primer cateto, que es este que hay aquí horizontal, será delta t' al cuadrado, y el segundo cateto será delta e cuadrado. Ahora, algunos que son, digamos, bastante suspicaces, notarán que yo estoy combinando aquí peras con manzanas, ¿cierto? Aquí tengo manzanas, que son segundos, y aquí tengo, por otro lado, una pera. ¿Cómo puedo yo combinar peras con manzanas? No se preocupen, es un asunto simplemente de unidades. Ustedes han oído hablar en astronomía que a veces las distancias se miden con tiempo. Por ejemplo, yo podría aquí medir este espacio, en vez de utilizar kilómetros o utilizar metros, podría utilizar segundos luz. Es la manera como, digamos, se utilizan los astrónomos para medir las distancias. Entonces, es simplemente un asunto de unidades. Bueno, de entrada, esta fórmula ya nos muestra lo que habíamos intuido antes. ¿Qué habíamos intuido antes? Antes habíamos intuido efectivamente que el tiempo, el tic marcado por el operador ferroviario es mayor que el tic marcado por el conductor. ¿Correcto? El tic marcado por el conductor. O sea, para el conductor, vamos a ponerle aquí números para poner un ejemplo, para el conductor pueden haber pasado 1 minuto, mientras que para el operador ferroviario perfectamente podrían haber pasado 3 minutos. ¿Correcto? Este es un ejemplo. Este fenómeno es lo que llaman, o lo que se llama en relatividad especial, la dilatación del tiempo. Y es que los relojes que están en movimiento, como el reloj que va dentro del tren, parecen andar más despacio y se van quedando atrás respecto a los relojes que están, digamos, en la carrilera. Bueno, pero la magia y lo que nos convoca, digamos, en este video, ocurre cuando despejamos delta t'. Despejemos el delta t' de esta ecuación. Para hacerlo simplemente cojo el delta t', lo necesito dejarlo solo, entonces cojo el delta e y lo paso al otro lado a restar. Entonces al otro lado me queda delta t cuadrado menos delta e cuadrado. ¿Correcto? Esta misma expresión, entonces la puedo escribir de forma ya definitiva como delta t' cuadrado igual a delta t cuadrado menos delta e cuadrado. Esta expresión que hay aquí es la expresión clave de la relatividad. Es, digamos, la relación más importante de toda la teoría de la relatividad. Es la relación que me conecta las medidas de tiempo y de espacio de dos observadores. Pero ¿por qué es tan importante? Porque esta relación digamos, motiva que yo haga un video como este. La razón por la que esta expresión es tan importante es porque este mismo experimento que había sido pensado de esta forma por los Einstein a principios del siglo XX, unos años después fue reconsiderado o repensado por uno de los maestros de Einstein que llamaba Hermann Minkowski y fue repensado de otra, digamos, imaginándose la situación de otra manera. ¿De qué manera se la imaginó Hermann Minkowski? Hermann Minkowski se la imaginó de la siguiente manera. Imagínense lo siguiente, imagínense que ahora yo voy a ver el mismo fenómeno, pero lo voy a ver de la siguiente manera. Aquí tengo el tren, lo voy a dibujar un poquito más pequeño. Está ubicado pues en su punto de partida. Y el tren avanza hacia su punto de llegada. Pero dice Hermann Minkowski, cuando usted pone el tren aquí adelante, cuando usted pone el tren por aquí adelante, usted lo que está haciendo es pensando el problema como si fuera el espectador de una película. Pero ¿cómo piensa el problema, digamos, un director de cine? Un director de cine se imagina, la primera escena es esta escena que hay acá, ¿cierto? El director de cine se imagina la primera escena como esta es la primera escena, cuando sale el tren, y la última escena se la imagina como la escena en la que el tren llega a su destino. En ese sentido, dice Minkowski, entonces el fenómeno usted lo puede ver más bien como un fenómeno que ocurre en dos dimensiones. Una dimensión del espacio, ¿cierto? Y una dimensión del tiempo. El fenómeno ocurre en dos dimensiones, dice Hermann Minkowski, lo que es realmente una idea genial. Esta idea significa básicamente es equivalente a volver geométrico un fenómeno que se consideraba antes simplemente un fenómeno, digamos, físico, un fenómeno que ocurría en el universo. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que nosotros podemos pensar entonces que entre los puntos de salida y el punto de llegada, ¿cierto? Hay una línea
que separa esos dos puntos. ¿Esa línea qué es? Se pregunta Minkowski. ¿Esa línea qué es? Pues esa línea no existe en el espacio, esa línea no existe tampoco en el tiempo, sino que es una combinación de espacio-tiempo. A esta línea la llama Minkowski, ¿cierto? Que se escribe así, Minkowski. A esta línea la llama Minkowski la línea de universo. También la podríamos llamar la biografía del tren, ¿cierto? La biografía del tren en el espacio-tiempo. Muy bien, esa línea de universo tiene una parte que es temporal, ¿cierto? Que es esta parte que hay acá, que es lo que nosotros llamamos el tiempo que se demora el tren en ir del punto de salida al punto de llegada, y también tiene una parte que es espacial. Esa parte que es espacial es esta parte que hay aquí. Entonces lo que dice Minkowski es, ¿sabe qué es lo que sucede con nosotros los seres humanos? Es que nosotros no vemos en cuatro dimensiones, perdón, no vemos en estas dos dimensiones, sino que nosotros vemos por separado el avance del tren en el espacio y recordamos, esta es la memoria, recordamos, digamos, lo que está ocurriendo y le asignamos entonces lo que llama un tiempo. Ahora, se pregunta el señor Minkowski, ¿cuánto vale la distancia que hay entre estos dos puntos, pero en el espacio-tiempo? Y la llama delta S. A esta distancia, pues, nada más y nada menos la podríamos llamar el intervalo. La llama, digamos, Minkowski, el intervalo espacio-temporal, ¿cierto? O la distancia espacio-temporal. ¿Correcto? Ahora, ¿qué sucede? Resulta que a continuación viene una intuición poderosa, maravillosa que tiene el señor Minkowski, siempre inspirado por Einstein, pues por los Einstein, que fueron los que tuvieron esta idea primero, y es la siguiente. Esta es la visión para el operador ferroviario, pero ¿cuál es la visión para el conductor? ¿Cuál es la visión para el conductor? Para el conductor lo que pasa es que el tren arranca aquí, pasa el tiempo y el tren nunca se mueve de su lugar. El tren nunca se mueve de su lugar. Eso significa que el tren siempre está en el mismo lugar del espacio. Es decir, también me puedo imaginar la historia, pero en unos ejes nuevos. En estos ejes nuevos son los ejes del tiempo del operador, del conductor, y el eje de espacio del conductor. En este caso, entonces, lo que sucede básicamente es que ya no hay ningún recorrido espacial, ¿cierto? El recorrido espacial es cero, como lo habíamos dicho, pero sí hay un recorrido temporal. El recorrido temporal, que es este de aquí hasta aquí, es el que nosotros hemos llamado delta T'. ¿Correcto? Muy bien. Ahora se pregunta Minkowski, bueno, ¿y cuál es la distancia? La distancia espaciotemporal que hay entre ellos, entre estos dos puntos. La distancia espaciotemporal ahora la deberíamos llamar como delta S'. Delta S'. Entonces miren una intuición poderosa que tiene Minkowski. En realidad, el movimiento de una cosa en el espacio-tiempo no es otra cosa que ver el mismo fenómeno, ¿cierto? Pero rotado. Es decir, cuando usted tiene un tren quieto, usted ve el tren de esta manera, como en una posición horizontal. En la biografía del tren aparece horizontal. Pero cuando el tren empieza a moverse, entonces usted lo ve como rotado. Es decir, usted puede concluir o decir de una manera, pues digamos, muy ingeniosa, que el movimiento en el espacio-tiempo es igual a la rotación. Vamos a anotar esto por aquí porque es una conclusión súper importante de la relatividad. El movimiento en el espacio-tiempo es rotación. Movimiento es igual a una rotación, Muy bien, ahora vamos a mirar aquí con detalle qué es lo que sucede, y esto lo piensa el señor Hermann Minkowski. Si el movimiento es rotación, es decir, si lo único que diferencia esta biografía de esta biografía es una rotación, entonces yo recuerdo de la geometría que las rotaciones no afectan el tamaño de las cosas, no tienen por qué afectar el tamaño de las cosas, ¿cierto? Si yo veo, digamos, la pantalla de mi computador y la veo, digamos, orientada horizontalmente, la pantalla mide tanto, pero si yo volteo la cabeza, la pantalla sigue midiendo lo mismo, ¿no? Entonces, Minkowski dice, aquí debe pasar exactamente lo mismo, la longitud de esta línea y la longitud de esta línea tienen que ser exactamente la misma. Intuitivamente no se ve así. Intuitivamente vos no ves que sea la misma, ¿cierto? Pero la razón, dice Minkowski, es porque estamos trabajando en un espacio nuevo. Es que nadie había hecho un dibujo como este y pensado que este era un espacio nuevo, un espacio,
digamos, en donde se pudieran hacer cosas. Muy bien, ahora vamos a mirar cómo, digamos, se calcula el delta S, porque lo que decía Minkowski, recuerden que la pregunta original es, ¿cómo calculo yo la distancia que hay entre estos dos eventos? Esta distancia, esta que yo llamo el intervalo, ¿cómo se calcula? Entonces, miren lo que pensó Minkowski. Primero, calculemos esa distancia en el ejemplo fácil. ¿Y cuál es el ejemplo fácil? El ejemplo fácil es, calculemos la distancia vista por el maquinista, por el que está conduciendo el tren. Comparando aquí, nos damos cuenta que esa distancia es sencillamente el delta T'. Es exactamente igual al delta T', ¿correcto? No hay absolutamente ninguna duda porque pues, el intervalo está completamente acostado sobre el eje temporal, entonces coinciden. Muy bien, ahora, entonces miren lo que pasa. Yo puedo hacer el siguiente razonamiento. Permítanme aquí, entonces, creo otra pantalla para hacer entonces el razonamiento. Recordemos entonces que lo que estamos tratando es de calcular, ¿cierto? Lo que estamos tratando aquí es de calcular. Aquí tengo la distancia que hay, espacio-temporal, entre dos eventos en el espacio-tiempo. Aquí tengo tiempo. Miren cómo ya estoy, digamos, reduciendo a su mínima expresión toda la situación, simplemente para decir, entonces, cuál es digamos, como la esencia de todo este problema. Yo ya tengo aquí el espacio-tiempo y tengo entonces que este intervalo tiene una parte que es delta t y tiene una parte que es delta e, ¿correcto? Y lo que yo quiero aquí es calcular cuánto vale el delta S. Muy bien, entonces miren qué sucede. Entonces, lo que razona Minkowski es lo siguiente. El delta S no cambia, no debe ser exactamente el mismo, tanto observado por el, digamos, operario, o el operario ferroviario, ¿cierto? Que se queda en la carrilera y debe ser exactamente igual al que ve el conductor del tren, ¿correcto? Pero ¿qué pasa? El conductor del tren ve una longitud que es igual al tiempo que él percibe, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo eleve al cuadrado? Porque ya habíamos deducido que el tiempo que percibe el conductor del tren es igual al tiempo que percibe el operador menos el espacio del operador. ¿Correcto? Y con esto entonces llega Minkowski finalmente a la relación que quería demostrarles el día de hoy. La relación era entonces que la distancia espaciotemporal entre dos eventos es la diferencia entre el tiempo de esos dos eventos y la diferencia o la distancia en el espacio entre esos dos eventos. Y de esa manera entonces llegamos a una de las relaciones más importantes de la teoría de la relatividad, como les he insistido, que se conoce como la distancia de Minkowski, ¿cierto? También se la llama más técnicamente la métrica de Minkowski y es la base para digamos, el desarrollo, la construcción de toda la teoría, primero de la relatividad especial y posteriormente va a ser la base para el desarrollo de toda la teoría de la relatividad general. Entonces miren cómo, utilizando un sencillo experimento mental, un sencillo, digamos, conjunto de espejos en un tren, se puede hacer una deducción que tiene una importancia central en la relatividad.